Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta puede acompañar a un servidor a escuchar este relato. Esperamos por supuesto que, como se lo pedimos en cada episodio, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Si a usted le gusta escuchar relatos paranormales, historias inexplicables, si también, por ejemplo, quisiera encontrar un espacio para compartir alguna experiencia de este tipo que usted haya vivido o que haya escuchado, déjeme decirle que ha llegado al lugar correcto. Sea usted bienvenido. La Wicca es una de las muchas creencias que retoma religiones y conceptos paganos y los aterriza en tiempos actuales. La creencia Wicca retomó prácticas antiquísimas de brujería inglesa Wicca y la incorporó a conceptos modernos, creando así un híbrido de brujería actual. Pero vamos haciendo la pregunta correcta. ¿Pueden hacer magia? Claro que pueden hacer magia, claro que la hacen. La magia en realidad, para ellos, es una fuerza interna con la capacidad de cambiar y transformar tu alrededor. Para las Wiccans, la magia existe. Pero esto es tu capacidad energética personal para lograr modificar lo que tienes a tu alrededor. Si lo ejercitas, si lo meditas y si lo cultivas, puedes volverte capaz de transformar tu propia realidad. Existen rituales, meditaciones y objetos que te ayudan a cultivar tu poder personal para lograr aquello que deseas. Algunos de los objetos mágicos que utilizan para transformar la energía son los cuarzos, las piedras, las plantas, la luna, el sol. Son cosas que todos tenemos a la mano. Todos estos objetos tienen una carga energética que, combinada con tu poder personal, puede llegar a transformar tu realidad. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tienes su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos, no tenemos prisa. Todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros, así que recuéstese en su asiento o en un sillón, o si usted va manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino. Pero si tiene la oportunidad, cierre sus ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. La historia que les voy a contar es una historia diferente a las que acostumbran escuchar en este canal. No por eso deja de ser una experiencia que a una servidora le sucedió. Pero la mayoría de los relatos que he escuchado aquí, y por eso por hablar de una manera general, son accidentados, no son intencionales. Este no es mi caso. Me presento, mi nombre es Rubí. Soy una bruja que me autodenomino como una bruja exótica, aunque a muchos no les parezca el término, así es como yo me identifico. La creencia popular hacia la brujería es que debes de tenerle miedo. Es que debes de tener cuidado, es que debes de mantenerte alejado, y es obvio que quieren que pienses estas cosas, porque el que puede controlar estas energías se vuelve poderoso. A las personas que manejan todo este conocimiento no les conviene que todos lo tengan, que todos lo busquen, por eso se crea este halo de cuidado y de peligro alrededor de la brujería, y me refiero como brujería a casi cualquiera de sus facetas. Pero ya les diré yo que no debes temer al arma, sino a la mano que la sostiene. Una navaja, por ejemplo, en sí no hace daño, ni siquiera se mueve sola, pero cuando es empuñada con intenciones de dañar a alguien, es peligrosa. Una navaja te puede salvar la vida, por ejemplo, en alguna circunstancia específica, claro que sí, pero también se puede usar para dañar a alguien más. ¿Y cómo es esto posible viniendo del mismo objeto inanimado? Precisamente porque no depende del objeto, sino de la mano que lo sostiene. En este caso me gustaría que entendieran que hay un lado muy bonito de mi religión, de mi creencia, que me permite crecer como persona, manejar mi energía y mezclarla con la energía de diferentes fuentes, para encontrar una armonía que me haga crecer. De esta forma es como nos beneficiamos de todo este conocimiento. Pero hay otro lado.
Hay otro lado de todo el manejo de energías, un lado del que, por decirlo de alguna forma, se habla menos, pero se sabe más. Y este otro lado, este otro aspecto, es precisamente en el que, según la metáfora anterior, usamos la navaja con intenciones de hacer daño. Si yo puedo controlar mi energía en entendimiento de cómo funciona, puedo modificar también la energía de alguien más, puedo modificar su entorno mediante este conocimiento y así influir en él. Por eso les hago este comentario: no le teman a la brujería, a la magia, eso hay que conocerlo, pero a lo que hay que temerle es a quien la ejerce. Hay personas que pueden estar abrazándote con un brazo, sosteniendo un juramento escrito y firmado con su otro brazo y estarte guiando a una trampa que ellos mismos orquestaron. Yo nací en un área muy bonita de Sacramento, California. Era un área muy bonita y muy segura. Crecí ahí hasta que entré a la universidad y me fui. Hoy en día vivo en San Francisco. En el día que escribo esto, tengo 29 años y el día de hoy he aprendido a aceptarme como lo que soy, como me presenté antes con ustedes, una bruja. Pero déjenme explicarles por qué hasta el día de hoy lo he aceptado. Desde muy chica yo fui la niña rara del salón, la prima extraña de la familia, la chica rara del vecindario, siempre reservada, y es por ese motivo que mis habilidades sociales no fueron muy desarrolladas, porque muy poca gente se acercaba a mí. Esto principalmente porque yo era muy confiada y a todos les contaba todo, y esto hacía que les dijera con pelos y señales las cosas que yo podía sentir. Yo desde muy pequeña vi cosas muy raras, fantasmas, sombras, luces, sonidos, aromas. Las personas no quieren escuchar esto. Prefieren burlarse de ti y mantenerte alejada del grupo. Es su forma de protegerse. Y además es más fácil, lo entiendo. Y por este motivo quedé muy relegada de toda interacción social desde muy joven. Dicen que todo sucede para bien o para mal, y cada uno de nosotros decide qué camino tomar. Así que yo me incliné hacia el camino del arte. Comencé a pintar. Con el paso del tiempo, mi sueño de hecho se volvió ser pintora. Amaba el olor de la pintura sobre el óleo. Y mientras cursé mi universidad, el aislamiento social fue menor, pero no por eso dejó de existir. Sin embargo, el mundo estaba cambiando. Empezó a popularizarse el uso del Internet, las computadoras, los celulares. La comunicación era mucho más rápida y por ende el acceso a la información mediante los medios electrónicos hizo que mi cabeza explotara al leer tantos casos de tantas personas que alrededor del mundo tenían la misma sensibilidad que yo para ver y escuchar fenómenos paranormales. Después de estar indagando en una página en otra, conocí a un grupo de personas en internet que practicaban la Wicca, personas que se dedicaban a esta parte bonita de las que les hablé antes. No todos ellos podían sentir las energías como lo hacía yo, lo supe por sus testimonios. Digamos que yo tengo mis sentidos más desarrollados que la mayoría de las personas, y este hiperdesarrollo sensorial mezclado con rituales, meditación y técnicas de manipulación energética, se volvió un boom en mi vida. Resulta que no solo era buena para pintar. Estos temas que les digo de la brujería es como darle vitaminas a tu cuerpo, solo que son para tu propia energía las vitaminas. Hay que estarla limpiando frecuentemente, se debe prestar atención permanente, vigilando que, por decirlo de algún modo, tu jardín esté limpio. Obviamente esto favorece a todas las áreas de tu vida. La escuela se vio beneficiada, mi pintura se vio beneficiada, mi salud se vio beneficiada, las amistades me empezaron a llover. Pero ahora que podía ver, por decirlo de algún modo, el campo energético de cada persona, sus intenciones, me volví muy selectiva. No permito que cualquiera se me acerque, mucho menos que me abrace o entre a mi casa. De hecho, me empecé a preguntar si inconscientemente mi propia energía no me habría hecho a mí el que tantas personas que me rodeaban, que yo misma las alejara. Pero eso era algo que ya había pasado, así que no me concentré en eso tampoco, pero hasta la fecha me sigue causando duda. Literalmente, puedo decirles que mi periodo de la universidad fue para mí
una preparación para la vida, no solo académicamente. Después de la universidad y con mi carga energética superbalanceada y muy positiva, conseguí rápidamente un departamento con vista a la bahía, un local donde empezar mi propio negocio, la pintura estaba yendo viento en popa, todo estaba, por decirlo de algún modo, perfecto. Empecé un pequeño negocio de venta de jabones que yo misma producía, le ponía especialmente hierbas y olores que ayudaran a las personas a relajarse, a esto, a lo otro, y la verdad es que como yo conocía el tema de las energías, mis jabones eran muy populares, funcionaban. El negocio fue muy bueno, muchas ventas, muchos clientes, tanto así que al paso del tiempo dejé mi departamento y compré una casa. Todo iba muy bien. Pero tal cual le sucede al conejo en aquella historia infantil, cuando el conejo compite en una carrera contra una tortuga, cuando el conejo piensa que nada malo le podía pasar, que tenía ventaja suficiente, que podía descansar antes de terminar la carrera, aquel conejo se recuesta bajo un árbol, y aquel conejo se queda dormido. Baja la guardia, y la tortuga, que nunca se detuvo, la pasó. El conejo no lo supo. Él no sabía que se estaba perjudicando él mismo, sin embargo lo hizo, se relajó, y del mismo modo me pasó a mí. Me relajé. Pensé que estaba en la cima, sola, donde nadie podía alcanzarme ya, y bajé la guardia. Recuerdo claramente cuando los efectos de este exceso de confianza comenzaron. Era octubre, recuerdo porque son mis fechas favoritas, las hojas regadas por todos los caminos, coloreándolos, el frío en la nariz, todo de esa fecha me encanta. Yo coloqué miles de adornos de Halloween en mi casa, en las ventanas, en el porche, en la puerta, en el jardín de enfrente, así lo hago siempre. Ese año el plan era preparar una bebida de frutas calientita para los que llegaran a pedir dulces. También compré dulces para los niños y preparé unas gelatinas con un poco de vodka para los adultos. Yo no tengo hijos, pero supongo que la locura de la noche de Halloween debe ser cansada para los padres que llevan a los chicos. Y precisamente estaba haciendo las compras para todos estos asuntos. Específicamente estaba en el mercado de abastos comprando la fruta para la bebida que les daría a quienes llegaran a mi casa, cuando sentí que me tocaron. Pero no me refiero a que me tocaran de alguna manera física inapropiada. Me refiero a que mientras yo iba caminando por entre la gente, alguien tocó mi aura, mi energía, ese ser espiritual. No podría explicarles exactamente cómo se siente, pero intentaré describirlo. Sentí como que me tocaron. Yo me giré rápidamente, porque no era algo normal. Lo que sí es común, por ejemplo, es que tu energía se medio enrede con la de alguien más mientras caminas, especialmente donde hay mucha gente, pero que te toquen es diferente. Si tuviera que explicarlo, les pondría el ejemplo de cuando vas por la calle caminando y chocas tu brazo con el de alguien más. No te causa mayor asombro, a veces ni volteas, a veces volteas y disculpe, y la otra persona no pasa nada, seguimos caminando. Pero cuando alguien te agarra, cuando alguien te empuja, cuando alguien te toca, te mueve, eso se nota. Podría pasar desapercibido, pero se nota. Fue algo similar, y ese día no pasó desapercibido para mí. Me giré rápidamente buscando a la persona, pero no pude ver a nadie, estaba muy lleno, había mucha gente. Puedo decirles que fue un toque muy fuerte y sentí hasta unas malas intenciones, una energía muy negativa. A pesar de que busqué entre la gente, les repito que no logré encontrar a nadie, así que di por entendido que era alguien con la energía tan baja, tan negativa, que era algo nuevo para mí, alguien que lo había hecho sin querer. Me enredé con alguien muy extraño, así que seguí comprando dulces y pasteles, continué mi día de la manera más normal, por lo menos lo más normal que pude, porque cuando llegué a casa y me dispuse a bajar las compras que había hecho, empecé a cargar no sé cuántas bolsas con una mano y otras más con la otra y a cerrar la puerta con el pie. Ya saben, esa típica imagen de la persona haciendo acrobacias para poder bajar todas las bolsas que trae en su carro en una sola vuelta. De repente, y sin que yo lo notara, lo cual es muy extraño, siempre siento cuando alguien se me acerca, pero esa vez no lo noté, es extraño, escuché tras de mí una voz muy varonil. Puedo ayudarla si lo desea. Nomás con escuchar la voz sentí cómo me sonrojé. Cuando me giré para ver quién me hablaba, pasó algo muy extraño.
Con lo que les digo que mis habilidades sociales son nulas, me refiero precisamente a eso. No estoy mitigando nada ni disfrazándolo. Mis habilidades sociales son nulas. Entonces, ahora imagínense mis habilidades de coquetería. Ni queriendo ni teniendo la intención de coquetearle a alguien podría hacerlo correctamente. Pero ese hombre frente a mí, de entre 35 o 40 años, extendiendo su mano hacia mis bolsas, preguntándome si me podía ayudar, viéndome directamente a los ojos, me hizo sentir muy apenada, y más porque seguramente me veía sumamente ridícula en alguna posición para equilibrar los pesos. De seguro nomás me faltaba llevar una bolsa en la boca. Pues en ese momento no supe qué pasó, porque se despertó en mí una atracción inmediata. Aquel hombre era alto, delgado, con un cuerpo que se le veía muy bien con el saco que llevaba puesto. Si podría decirlo de alguna manera, me enganché con él. Simplemente me sentí muy atraída. De alguna torpe manera le dije que sí, que necesitaba ayuda, y él se limitó muy galantemente simplemente a eso. Tomó unas bolsas, me ayudó, las dejó en la puerta de mi casa y con un gesto con su mano se despidió, sin un apretón de mano, sin un beso, sin una frase, nada, ninguna interacción verbal. Simplemente se alejó sin decir nada más. Yo no lo sabía. Yo no me di cuenta. Pero ese día, en el mercado, creo que fui marcada. O quizás en la entrada de mi casa. No lo sé. Pero fue ese día cuando el cazador marcó a su presa. Me hubiera gustado darme cuenta de que la presa era yo. Los días pasaron tal cual se habían planeado, pero todos esos días antes de Halloween y los posteriores también, por lo menos 3 o 4 veces, estuve pensando en aquel hombre. No podía sacarlo de mi cabeza. Un día, estando en mi local, limpiando aquí, barriendo allá, escuché que sonaron las campanillas de la puerta. Todo normal hasta entonces. Alguien entró. Dejé lo que estaba haciendo, me acerqué a la vitrina para ver quién era, y para mi sorpresa era ese hombre galante, ese príncipe azul que me había ayudado en la entrada de mi casa con las bolsas y que yo no podía sacarme de la cabeza. Llegó preguntando por no sé qué cosa, comprar algunos artículos, y se quedó platicando conmigo toda la tarde, según él muy sorprendido de encontrarme por casualidad en el local. Hablamos sobre pintura, música, libros. Teníamos exactamente los mismos gustos y las mismas opiniones sobre los temas que a mí me fascinaban y que a él le fascinaban. Era demasiado bello para ser verdad, pero a pesar que lo pensé, eso que era demasiado bueno para ser verdad, no le di atención. Él me invitó al final del día a un lugar que se llama Café y Libros de Rose, y yo simplemente me dejé llevar por el sueño. Mis días continuaron de este modo, pero sucedió algo muy raro, algo que no me pregunté en aquel momento, pero que debí haberlo hecho. Yo no sé por qué, pero me estaba alejando de mis limpias energéticas, de mis meditaciones. Simplemente dejé de hacerlas. Aquel hombre ocupaba mi mente y mi tiempo libre, y yo estaba contenta de que así fuera. Su nombre era Sebastián, o por lo menos ese fue el que usó. Pasamos días y tardes hermosas, caminando y platicando sobre muchos temas. Él siempre resaltaba mi manera de vestir, porque me visto algo así como media gitana, y medio me decía algo, pero lo hacía con unos comentarios tan divertidos que yo nunca me sentía agredida, simplemente me parecía eso, divertidos. Pasaron 2 meses de relación que, aunque no era una relación formal de novios, algo se avistaba en el horizonte, se notaba que se veía venir, que algo se estaba cocinando entre nosotros, y yo me sentía como una chica de 16 años frente a un modelo de revista. Me sentía totalmente atontada. Una tarde en que habíamos planeado salir, él acudió muy temprano a mi negocio y me ofreció unas disculpas, porque no podría asistir a nuestra caminata. Era la primera vez en 2 meses que me cancelaba una salida, y se tomó la molestia de acudir directamente hasta mi local, no de hacer una llamada. Él fue personalmente y se disculpó. Por ende, yo no tuve ningún problema y reagendamos una nueva fecha. Pero ese mismo día en la tarde, el día que se supone que Sebastián y yo íbamos a salir, decidí quedarme en el local porque se acercaba Navidad y había que hacer algunos arreglos.
recibí la llamada de mi amiga Alicia. Ella es la única persona que yo considero una amiga en aquel tiempo y también ahora. La conocí en la universidad y es muy buena persona. Recuerdo esa llamada porque me dijo: Rubí, ¿estás con tu novio? Así me dijo sin saludar, simplemente me lo preguntó directamente. Recuerdo que me puse de 1000 colores allí sola en mi local. La palabra novio hizo que la sangre se me subiera a la cabeza. Me debí de haber visto muy tonta, lo bueno que estaba sola. Pero Sebastián no me había pedido ni de cerca ser su novia, así que esa palabra, pues bueno, eso me hizo sonrojarme. Aunque como les había dicho, algo se estaba cocinando, aún no sucedía que fuéramos novios. Así que le dije que no, que estaba arreglando las cosas para Navidad, y ella me dijo que en ese mismo momento, mientras hablaba conmigo, frente a ella se encontraba Sebastián en el café donde siempre íbamos, el Café y Libros de Rose. Me dijo: está con una chica muy parecida a ti. Yo hasta pensé que eras tú porque son muy similares. Hay hasta besos. Ven a verlo pronto, porque yo me tengo que ir dentro de poco tiempo. Alicia es la única persona que yo considero una amiga, ya se los había dicho. Pero ese día, después de que me dijo eso, me enojé mucho con ella, porque yo no le había dicho que Sebastián era mi novio, y ella no debía de dar nada por sentado. Le dije que él era libre de hacer lo que quisiera porque no era mi novio. Así como lo escuchan, me puse a defenderlo frente a mi amiga, la que solamente quería advertirme de que algo estaba sucediendo, y en lugar de creer en ella, yo defendí a Sebastián. Cuando colgué la llamada, me sentí muy mal, me sentí muy cansada. Supuse que era por el enfrentamiento con Alicia. Nunca había pasado. El caso es que me sentí muy cansada. Pero bueno, la moneda estaba en el aire. La llamada de mi amiga Alicia, aunque terminó en una pelea con ella, dejó abierta la posibilidad. Por ahí dicen que los rumores son mentiras a medias, y esto se dice porque también son verdades a medias. Y yo, que nunca había tenido un pretendiente tan en serio como Sebastián, no planeaba quedarme con la duda. Algo me decía que debía de ir a revisar. Así que cerré mi local, salí, iba muy mareada. Apenas di unos pasos, mi bota se me atoró en una rendija del suelo. Después, más adelante, me tropecé. El café estaba por las mismas calles que caminábamos por la tarde Sebastián y yo. De hecho, la rutina era cerrar mi local e ir a ese café caminando, platicando, despacio. Era un camino muy conocido por mí, pero ahora se sentía diferente, con decirles que hasta los perros que yo siempre acariciaba, todos los días acariciaba al pasar por ahí, esos perros me agredieron. Uno casi me atacó, y entonces lo noté. Apenas entonces lo noté, o bueno, lo empecé a notar. Había habido muchísimas señales, pero yo no las había visto. No sé por qué no lo había notado hasta después de la llamada de Alicia. Algo en mi vida no estaba normal. Había algo que me estaba rodeando completamente, que me tenía envuelta, estaba sobre mí, y en ese momento estaba haciendo mi camino difícil, estaba haciendo que mis pasos me pesaran muchísimo. Entonces, en algún lugar muy dentro de mí, todo encajó, pero no lo quise ver aún, no lo quise aceptar. Era como una de esas corazonadas que esperas que no sean ciertas. Decidida que tenía que hacerlo, seguí avanzando, y al llegar abrí la puerta del café. Supongo que mi aspecto no era el mejor, porque cuando abrí la puerta y me quedé recargada en el marco, todos se me quedaron viendo. Esas personas que me veían, a pesar de parecer personas físicamente, no lo eran. Todos en aquel café me miraban desde sus mesas, se giraron para verme, pero tenían unos ojos completamente negros. Hombres y mujeres que estaban allí, todos tenían sus ojos negros y me estaban viendo directamente. Había un olor fuertísimo a podrido, horrible, dentro de aquel café. El primero en hablar fue Sebastián, quien estaba sentado allá en una mesa. Lo hizo como si nada estuviera pasando, con total confianza y naturalidad, lo cual me hizo dudar de mi capacidad de discernimiento. ¿Acaso sería posible que yo estuviera sufriendo alguna intoxicación o una alucinación? Mientras Sebastián se ponía de pie, me dijo: «Qué bueno que vienes, Rubí. Ven, pediremos lo de siempre para ti. Siéntate con nosotros».
Me encaminé lo más normal que pude entre aquel ambiente tan extraño y vi cómo todos me seguían con su mirada. Con aquellos ojos negrísimos me sentía muy confundida. De hecho, vi a una mujer que entre sus manos tenía una muñeca hecha con servilletas y la estaba retorciendo mientras se me quedaba viendo. En ese momento sentí como si me fuera a desmayar, como si me fuera a desvanecer, y la dueña del café, que se estaba acercando a mí desde que me vio en la entrada, me tomó por un brazo, me cachó. Sentí un dolor muy profundo, muy penetrante en el brazo donde ella me agarró. Me mantuvo en el aire hasta que llegó Sebastián, quien al ver que me estaba desmayando también, apuró su paso. Me tomó del otro brazo. Entonces sentí algo en mi cuello, quise buscarme con la mano para ver qué era, pero no pude ni levantar mi brazo. Ellos me estaban sujetando los dos brazos, pero bueno, fue para que no cayera al suelo, o eso pensaba yo. Quise hablar, pero no podía tampoco. Me sentía mareada, o algo más. Miré hacia un lado y una persona estaba viéndome y sus labios los apretaba con sus propias manos. Se tapaba la boca con sus manos como si quisiera ahogar un grito, como si quisiera silenciarse. Y entonces por primera vez me planteé la pregunta de manera real. ¿Acaso esas personas estaban manipulándome? ¿Acaso estaban influyendo de alguna forma sobre mí? Me llevaban alzada entre los dos a la mesa donde estaba sentado Sebastián antes de que yo entrara, y vi en esa misma mesa a la chica con la que estaba él. Alicia ya se había ido, supongo que se fue después de la discusión, pero tenía razón, era muy joven. ¿Y saben qué? De verdad se parecía a mí. A pesar de que yo no era vieja, siempre he aparentado menor edad, pero esta chica era muy joven, quizás unos 15 o 16 años, y ella me miraba y me sonreía de una manera muy tierna y muy amable. Sebastián me dijo: ella nació con dones muy parecidos a los tuyos, pero los tuyos son más fuertes. La ventaja que tiene ella es que tiene más tiempo y mejores maestros para desarrollarlos. Solo vamos a pedirte un poquito de ti. Cuando terminó de decir aquello, de manera muy dramática, escuché cómo cerraron la puerta del bar y sonaron una campana. No sé de dónde la sacaron, pero escuché el sonido de una campana que hizo que me sintiera mucho más mareada. ¿Qué diablos era todo aquello? Me sentía totalmente desconcertada en medio de estas personas que yo no sabía ni quiénes eran. Levanté mi cabeza para ver a Sebastián y ya no era el mismo. O sea, sí lo era en esencia. Yo sabía que ese era Sebastián, tenía la ropa, un poco sus gestos, pero su cara se veía mucho más grande, más vieja, quizá unos 60 o 70 años, y además era feo, y no lo digo por su edad, lo digo por su piel, sus facciones. Era un ser feo, y de la comisura de sus labios escurría un líquido negruzco. ¿Quizá sangre? No lo sabía, y ¿saben qué? No tenía modo de saberlo. Cuando llegué a la mesa, en lugar de sentarme en la silla, caí de rodillas frente a Sebastián. Sebastián estiró su brazo hacia mi cuello y yo sentía que el aire me faltaba, y entonces vi en sus manos una correa negra como la de un perro. La traía en mi cuello yo, y no supe ni cuándo me la pusieron. La pude ver entre sus manos y él se reía un poco entre dientes. Parecía estar disfrutando toda aquella escena. En algún momento de todo aquel tortuoso escenario me desmayé. No supe más de mí. Al final entendí que aquellas personas me habían estado manipulando y me rendí. Algo hicieron para que no me diera cuenta. Yo ni siquiera supe qué era. No estuve atenta. Estuve mucho tiempo embobada con aquel Sebastián joven y atento. Él me distrajo y seguramente poco a poco cerró mis ojos. Y en ese momento yo me rendí. Cuando desperté me encontraba en un hospital. Era obvio dónde estaba, podía reconocer una habitación de hospital. Miré a mis alrededores y vi una aguja en mi muñeca. Me encontraba canalizada. Poco a poco recordé lo último que había vivido, aunque parecía más un sueño que la realidad. Conforme iba recordando me iban entrando ganas de gritar del miedo, pero yo no sabía quién estaba conmigo y quién no. Había personas que ya habían... Ahora existían personas que sabían quién era yo y que yo no sabía quiénes eran ellas. Es una sensación muy horrible porque no sabes si estás en un lugar de peligro o en un lugar seguro.
De repente, en el marco de la puerta de la habitación apareció una enfermera. Se quedó viéndome con una cara de sorpresa total. Rápido se dirigió hacia mí y me revisó algunas cosas. Luego me empezó a hacer preguntas como mi nombre, en qué año estábamos, cosas muy raras. Luego me acarició la frente y salió de la habitación. Y con aquella caricia yo la sentí. Aquella señora tenía buenas intenciones y estaba feliz por mí. En ese momento yo rompí en llanto, porque no me di cuenta cuánto tiempo llevaba con estos sensores apagados. No lo había notado. Pero luego me tuve que calmar, porque llegó el doctor y empezó a hacer preguntas también. Después de contestárselas, fui yo quien empezó ahora a hacer preguntas. Y lo que me dijeron es que un policía me había encontrado a la orilla de una playa. Me reportó como muerta porque dice que no sintió pulso ni respiración. Pero cuando llegaron los médicos se dieron cuenta de que en realidad estaba viva, en una especie de estado de supervivencia mínima y con casi nada de sangre en el cuerpo. Apenas si tenía lo suficiente para vivir. No saben ni se explican cómo yo seguía viva. También me enteré que me habían sacado sangre de forma intencional, con equipo especializado, o que eso parecía. Tenía ya 2 semanas en el hospital sin despertar. Nadie se explicaba por qué no había muerto y mucho menos explicaban la rápida recuperación que estaba presentando. Lo primero que hice fue llamarle a mi amiga Alicia. Ella me dijo después de nuestra última llamada se había quedado muy preocupada por mí, que fue al siguiente día a mi tienda y la vio cerrada, el que sigue cerrada algunos días más igual, pero después estaba una persona, una mujer que ella nunca había visto antes. De hecho me preguntó por mi casa porque dice que había gente viviendo allí también. Conforme Alicia me contaba esto, me daba mucho coraje, porque me estaba diciendo que alguien estaba adueñándose de mis cosas, y creo que podía darme una idea de quiénes eran. Pero ¿saben qué? Aún más coraje me daba conmigo misma, porque Alicia había estado intentando advertirme sobre todo esto, y yo no le había prestado atención. Ella no se disculpó por la llamada, pero yo sí lo hice en el hospital. Alicia ese día me dijo algo que yo nunca sospeché. A pesar de que yo me consideraba sabedora de estos temas, Alicia me dijo: yo tengo dones, como los tuyos, sé quién eres, pero los míos son pequeños, son débiles, soy como una leve luz de una veladora. Tú eres una lámpara LED de miles de watts de potencia. Me sorprende que no te haya pasado esto antes, porque atraes mucho la atención. Alicia me dijo: el hecho de que estés viva es simplemente otra muestra de tu poder, y si ellos creen que te dejaron muerta, se van a cagar en los pantalones cuando te vean volver, porque debes volver y pelear con ellos. Yo te ayudaré en lo que pueda. Esas personas son malas. Las palabras, la mirada, la energía de Alicia me dieron mucho valor. Dejamos todo en calma hasta que me dieron de alta del hospital. Ese tiempo me sirvió para platicar con mi amiga Alicia, que si antes le tenía confianza, hoy se había ganado absolutamente todo mi mundo. Medité sobre la importancia de estar atenta a que yo siempre había visto estos temas como algo personal, como algo muy interno de cada quien, pero en ese entonces entendí que había gente que se podía juntar y compartir este conocimiento y mal usarlo. Eso de que les hablé al inicio de la metáfora de la navaja, aquí lo aprendí y lo aprendí a la mala. Aquí fue cuando supe que este conocimiento podría ser muy peligroso. Alicia me daba ánimos todos los días para pelear y me decía que debía esperar, que la venganza se sirve en frío y preferentemente con una copa de vino. Siempre me decía lo mismo, todos los días. Me estaba preparando para el momento de contarme su plan. Al salir del hospital lo primero que hice fue ir al banco. Eso era lo más importante. Yo tenía un buen dinero guardado. Mis negocios iban bien. Podrían meterse a mis propiedades físicamente quizás, pero quería saber si aún contaba con aquel recurso económico. Es de más importante tener dinero al inicio de cualquier enfrentamiento. No sé si lo habrán intentado o no, pero no tocaron mis cuentas. A partir de ese momento me fui al apartamento de Alicia. Empezamos a protegernos entre nosotras, a proteger el apartamento, a proteger nuestros zapatos, nuestra ropa. Toda protección energética que pudiéramos hacer, lo hacíamos. Empezamos a cuidarnos de que nadie más nos hiciera nada. Eso fue lo primero,
Cada paso que dábamos era a sabiendas y a conciencia de que estábamos protegidas. Y una vez que nos sentimos totalmente protegidas, estuvimos pensando el modo de hacerle frente a la situación. ¿Cómo había que ser para dar el primer enfrentamiento hacia aquellas personas? Y no encontramos una mejor manera de sorprenderlos que con un ataque frontal, sin aviso. Nos estacionamos frente al café, ese donde los había visto por última vez. Esperamos hasta que abriera, lo hicimos muy temprano, esperamos cuando abrió. Esperamos que alguien llegaba por fuera, era nuestra idea, que alguien iba a llegar caminando y lo podríamos sorprender ahí, pero no fue el caso. Se abrió desde adentro. Vimos cómo el letrero que indicaba que el local estaba cerrado, alguien lo giró y ahora marcaba como abierto. Alicia me hizo una seña y entonces nos bajamos las dos y corrimos, abrimos de golpe la puerta y nunca olvidaré la cara de la dueña del café, aquella que junto a Sebastián me tenían agarrada de los brazos. Parecía que había visto un muerto, literalmente creo que eso pensó, porque solo pudo decir ¿cómo? Antes de que Alicia le metiera tremendo puñetazo en la cara. La dejó inconsciente, la noqueó de un solo golpe. Cerramos la puerta con llave, giramos el letrero, lo pusimos encerrado y después Alicia le echó agua en la cara a la mujer para que despertara. No dijo nada, solo me miraba a mí y luego a Alicia, pero se notaba que estaba muerta de miedo. Teníamos todo planeado y obligamos a la mujer a llamar a Sebastián para que viniera solo. Con él tuvo que ser diferente. Cuando aquella mujer le abrió la puerta, en cuanto él dio un paso adentro, le reventamos una botella y una silla en la nuca. Ahora teníamos a los dos juntitos. Voy a tratar de describirles cómo fue el proceso de, negociación, e intentaré ser breve, no voy a dar muchos detalles. En algún momento Sebastián intentó ponerse agresivo, contestarnos y de hecho supe que energéticamente él no era muy fuerte porque sentí su energía, era débil y negativa. Así que sin pensarlo dos veces me sobrepuse a él tocándolo, así como lo habían hecho conmigo en el mercado de abastos. Viendo cómo él notaba que yo era más poderosa que él, lo toqué y lo apreté, pero esta vez yo no estaba con la guardia baja, no pudo hacer nada. Una cosa es ser bueno, yo me considero una persona buena, y otra cosa es que yo no pueda hacer cosas malas. Todos somos buenos y todos somos malos, pero algunos deciden hacer cosas buenas a veces y cosas malas en otras ocasiones. Ninguno de nosotros es de un modo específico. Todos tenemos matices de personalidad dependiendo de la situación, dependiendo de la persona que tengamos enfrente. Por eso Sebastián entendió claramente mi amenaza de que no me colmara la paciencia. Pudimos sacarle un poco de información. Resulta que este grupo de personas tenían meses detrás de mí. Me apaciguaron de alguna forma que yo no me diera cuenta, pero nos confesó que nos dejarían en paz, y por el miedo en sus rostros supe que era verdad. Recuerdo que me dijo: nadie que pueda volver de donde tú volviste va a ser mi enemigo. Eso me dijo Sebastián, y tenía razón, no les convenía, con decirles que hasta nos dejaron el negocio del café sin problema. Hoy es Alicia quien lo administra. Me he hecho amiga de muchas personas que como yo comparten este don. Tengo mi propio grupo y me doy cuenta que son gente rica, gente con poder. Por eso no les duele que les quiten un negocio, un café no es nada para ellos. No les duele dar, no les duele nada material, para ellos es fácil conseguirlo. Como les dije antes, mi nombre es Rubí y hoy pertenezco a un grupo muy selecto de brujos y brujas Wicca. No somos malos, pero al igual que usted y como dicen por allí, por las buenas somos buenos y por las malas mejor ten cuidado, porque a nosotros no nos temblará la mano cuando nos sintamos agredidos. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y por supuesto a nombre de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, comentemos con el emoji de la calabaza de Halloween. Recuerden, el emoji de la calabaza de Halloween. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo agregando un emoji de la calabaza de Halloween a su comentario. Se lo agradeceré muchísimo.
Así además era un modo de decirle a este invitado, a esta persona que compartió esta experiencia, que aquí estamos y que lo hemos escuchado. Bueno, esta historia me recordó aquel episodio de una chica que se hacía llamar Marianne. Ambas se declaran abiertamente practicantes de estas artes energéticas. Qué interesante. En lo personal lo respeto mucho, no me considero ni de cerca un experto, ni mucho menos. Al igual que ustedes, pienso yo, solo sé lo que he escuchado. Cuéntenme aquí abajo, en sus comentarios, qué les ha parecido esta historia y por favor no olviden agregar el emoji de la calabaza de Halloween. Si me lo permite usted, mandaré algunos saludos a las personas que comentaron el video de la semana pasada, como por ejemplo nuestro amigo Jairo Cuevas, que nos escucha en Playa del Carmen, Quintana Roo. Muchas gracias por estar aquí, Jairo, con nosotros una semana más. Otra persona es Lina Araque. ¿Qué piensa usted de esta interesantísima historia? Tere Valenzuela, le enviamos un abrazo hasta donde nos esté escuchando. Selair, es un placer inmenso saludarte una semana más. Lupita López, al igual que siempre se lo digo, bienvenida a la orilla del miedo. Ariel, que nos escucha en Guanajuato, te enviamos un gran abrazo para ti. Eli Chávez, qué grata sorpresa leerte en los comentarios. Siéntete bienvenida, por favor. Elena Castro, en Puebla, estimadísima habitante de la orilla del miedo, espero que te encuentres muy bien esta semana. Cuéntame cómo te ha ido. Sandra Castruita, que nos escuchas en Torreón, espero que hoy el clima esté más relajado en tu tierra. Fabi Jiménez, en California, muchísimas gracias por estar aquí. Casey Dalton, espero que la historia haya sido de tu agrado. Te envío un agradecimiento hasta California. De la misma manera saludamos a todos quienes estén escuchando este relato en este momento. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por dejarme acompañarlos un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, estimado habitante de la orilla del miedo, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más, para dar un recorrido por la orilla del miedo.